Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Durante este año, Ghost nos trajo algunas novedades, no tantas como hubiéramos querido, pero en este video haremos un recuento de lo que la banda nos dejó en 2021. El 22 de enero, Papa Emeritus IV hacía su primera aparición después del concierto en México en 2020. 10 meses tuvimos que esperar para poder apreciar un poco más de Papa. Él se presentó en el programa sueco En la Pista junto a la banda The Hellacopters, interpretando un cover de Rolling Stones llamado Sympathy for the Devil. Fue una agradable sorpresa para todos nosotros. El 1 de febrero, todos los fans de Ghost y de DC se alegraban al enterarse de que la banda formaría parte de Dark Knight's Death Metal en una de sus 7 portadas. Llegaba el 3 de marzo de 2021 y se estrenaba en YouTube el video de Life Eternal, el cual fue grabado en México, esto justo al cumplirse un año de dicho concierto. En el mes de abril, nuestro querido Tobias aparecía en Rock and Roll Magazine. En esta entrevista él comentaba que el nuevo álbum podría llegar en octubre y la gira en noviembre, cosa que no sucedió. Llegamos al 22 de junio y la banda anunciaba oficialmente que formaría parte del Metallica Blacklist, esto con el cover de Enter Sandman, y que las ganancias obtenidas irían a un campamento para niños transgénero. El 3 de agosto, el community manager de Ghost se puso las pilas y finalmente actualizó el nombre de Cardinal Copia a Papa Emeritus IV en Twitter. El 18 de septiembre se revelaba una nueva imagen de Papa Emeritus IV, esto a través de la página de Ticketmaster, y el 19 teníamos un nuevo capítulo de Ghost. Después de 2 años de espera salía el capítulo 9, el cual no aportó mucho en la historia, pero sí nos mostró a una nueva Sister. El 20 de septiembre se anunció la gira por Estados Unidos junto a Volbeat, y el 26 la banda subía un GIF a su página oficial, el cual estaría disponible unas horas después de manera pública en YouTube. En él se iban revelando pistas hasta que finalmente supimos que se trataba de Hunter's Moon. El 29 de septiembre teníamos la imagen completa y así confirmábamos que pertenecía al soundtrack de la película Halloween Kills. El 29 también se estrenó el video de forma oficial en YouTube. Un día después, Tobias dio una entrevista para hablar de la canción y todas las curiosidades de Hunter's Moon, de su video y de los detalles de las entrevistas lo tuviste en Ghost en español. Llegamos al mes de octubre y el día 13 nos enterábamos de la participación de Ghost en el juego de Iron Maiden llamado Legacy of the Beast, y Tobias nos daba una entrevista sobre eso. El 14 la banda regalaba entradas para la premiere de Halloween Kills, y Ghost en español estuvo allí. El 27 de octubre se empezaron a publicar una serie de entrevistas en las que Tobias hablaba básicamente sobre Hunter's Moon. El 1 de noviembre nos enterábamos sobre la temática del 5º disco de la banda. Todo esto, por supuesto, explicado aquí en el canal. El 17 de noviembre ya teníamos en YouTube la nueva colaboración de Tobias y Nergal con la canción Under the Spell. El 20 de noviembre se filtraba la imagen promocional de la gira europea llamada Imperator, y ese mismo día Ghost en español cumplía 3 años aquí en YouTube. El 11 de diciembre conocíamos una nueva foto de Papa Emeritus IV, la cual forma parte de material publicitario entregado a algunas tiendas de discos. Cerrando el año, Tobias Forge dio una entrevista para Loudwire Nights, y el 29 de diciembre nos enteramos que Hunter's Moon alcanzó el número 1 en Billboard en la categoría Mainstream Rock. ¿Cuál de estas noticias recibiste con más emoción? Déjame un comentario. Esperamos que el próximo año nos traiga muchísimas novedades con respecto a Ghost. Desde aquí les deseo a todos un muy feliz 2022. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos.
Hasta pronto, somos Ghost en español.